Muy buenos días. El día de hoy les mostraré la solución al problema del campo de derivación en una extremidad del cuerpo. Específicamente mostraremos el problema en el brazo de una persona. Entonces les mostraré cómo está configurada la geometría del problema y a continuación la implementación de este. Ahora pasaré a colocar las condiciones de frontera necesarias para darle solución a nuestra simulación. En primer lugar, agregaré una tierra o un punto de referencia de voltaje, el cual será como nuestro voltaje cero. Para eso seleccionaré el electrodo que colocamos en la parte inferior del brazo. Una vez colocado ese electrodo, pasaré a colocar una condición de densidad de corriente. Perdón. En primer lugar, agregaré una función de terminal para decirle que por una de ellas va a ser un ingreso de corriente, es decir, en este caso voy a ingresar corriente por este electrodo, una corriente equivalente a 1 amperio, y luego colocaré otra función de terminal en el siguiente electrodo, pero en este caso con magnitud menos 1 amperio. Es decir, la corriente que entra por uno de los electrodos saldrá por el otro, así como lo habíamos definido en el inicio. Luego pasaré a realizar el mallado. El mallado lo puedo hacer un poco fino, de acuerdo a la geometría que tengo. Construiré la malla. Este proceso tomará algunos segundos. Y una vez termine el proceso de mallado, me muestra los diferentes polígonos que tiene la geometría. Entonces, una vez terminado el mallado y definidas todas las condiciones de nuestro problema, puedo pasar a darle solución a nuestra geometría. Paso a estudio, le digo compute y él iniciará el cálculo de la solución. Una vez terminada la simulación, observamos algunos resultados. Por ejemplo, me muestra que la mayor proporción del potencial se encuentra en las zonas cercanas a los electrodos, ¿sí? En una se encuentra potencial positivo, en la otra potencial negativo y el resto muy cercanos a cero. Para mirar mejor esta solución, iré al cuadro de potencial eléctrico. En este miraré el multi-slice y verificaré la sensibilidad que tiene o el rango. Entonces le pondré un rango manual, le diré que vaya desde los 1000 voltios desde menos 1000 voltios hasta 1000. Creo que puedo bajarlo otro poco. Así es. Y miren cómo es la distribución del potencial en el interior del músculo. Entonces se puede ver toda la sensibilidad en esta zona, la sensibilidad la sensibilidad negativa en el otro electrodo,
y cómo en esta zona intermedia se tiene una sensibilidad promedio. Ahora, para resolver la ecuación, recuerden que nosotros necesitamos encontrar el campo de derivación. Ese campo de derivación está dado por el vector campo eléctrico multiplicado por el sigma. Entonces, en este caso sería el vector J. Entonces vamos a crear en resultados un plot 3D en el cual analizaremos en toda la geometría. Dentro de ese plot 3D vamos a mirar un volumen de flechas y miraremos cómo es la distribución del J, X, JY y JZ en todos los puntos. Entonces me muestra cómo sale desde uno de los electrodos y llega hasta el siguiente electrodo. Voy a aumentar en Y y en Z el número de puntos, en Y que sería la coordenada hacia arriba y en Z la coordenada lateral. Voy a poner 10 en Y, 20 en Z y quiero observar cómo es el campo en una línea intermedia. Entonces pondré en X1. Se observa la mayor sensibilidad en los puntos intermedios, sin embargo no se alcanza a discriminar muy bien el campo. Esto es porque lo tengo en una configuración proporcional, es decir, proporcional a la intensidad que tiene. Lo haré que sea normalizado, es decir, que todas las flechas tengan la misma intensidad. Entonces acá podemos observar cómo en la zona intermedia del músculo el campo se ve únicamente en dirección horizontal, mientras que nos acercamos a los electrodos, ese campo se distribuye en dirección vertical. Vemos cómo el campo penetra el hueso, sin embargo en este momento no podemos decir nada acerca del campo en el interior del hueso porque no estamos analizando las intensidades del campo. Para esto haremos una tercera gráfica, un plot 3D en el cual agregaremos un streamline o líneas de flujo. En ese observaremos igual el campo eléctrico, le diremos que lo haga controlando el punto de origen. Ese punto de origen lo elegiremos bueno, el software lo toma por defecto como los orígenes de la curva. Si queremos mirar con mayor resolución, aumentaremos el número de puntos a 150. Le diremos que me trace en forma de ribbon y lo pondré de color verde azul para observar mejor esas líneas. 150 ya son muchos puntos, sin embargo acá se puede observar una tendencia interesante al movimiento de las líneas de campo por la zona donde se encuentra el nervio y la sangre. Esto se debe a la gran concentración de hierro y a la baja resistividad que presentan estos tejidos biológicos al movimiento de campos eléctricos. Si observamos de manera detenida también en el interior del hueso, no entra de manera significativa el campo, casi que intenta rodearlo debido a la baja conductividad que tiene el hueso con respecto a los otros tejidos. Pero la mayor parte del campo eléctrico se distribuye sobre la piel del tejido.
eh, resultado interesante que sería bueno que ustedes analicen. Entonces, en este momento ya determinamos la cantidad de líneas de campo que se van por el, por la piel. eh, la mayor parte de estas son rechazadas por el hueso, pero gran parte se van por el tejido nervioso, se van por el tejido nervioso y por el tejido arterial y venoso. Volvería a trazarlo en forma de líneas, mirando el comportamiento de estas. Mm, Acá se pueden observar algunas líneas pasando por el músculo bíceps y así de manera análoga por los otros músculos, pero la mayor concentración de líneas se da por el tejido arterial y venoso. Ahora pasaría a hacer la simulación ya no entre estos electrodos, sino que lo haré con los electrodos transversales y observaré el cambio en el fenómeno. Entonces, terminal 1, eliminaré esta terminal y seleccionaré este punto. En terminal 2, eliminaré esta terminal y seleccionaré el punto transversal. Una vez hecho esto, realizo cómputo de nuevo, espero a que me presente la solución y evaluaré el comportamiento de ese campo. Una vez finalizada la simulación, el cálculo, él me presenta de igual manera la distribución de potenciales, tanto en el electrodo de entrada como en el electrodo de salida. De igual manera puedo observar el campo de fuerzas, el campo eh, eléctrico. Bueno, en este caso no se ve tan bien por la configuración que elegí, pero agregaré, digamos que 7, 7 puntos en la coordenada X. Me mostrará cómo las líneas de campo salen desde el electrodo 1, atraviesan los tejidos, intentan evitar también de igual manera el hueso y llegan al electrodo 2. Esto se puede observar mejor en el trazo de las líneas de flujo, en el cual se observa que a través del hueso intenta no haber aparentemente no hubiera un paso de líneas de fuerza. Todas intentan ir mayor proporción por la piel, algunas atraviesan los músculos, eh, pero el resultado importante está en que en esta configuración yo podría detectar las, las componentes del campo eléctrico generado por el músculo en dirección X. ¿Sí? En el caso anterior, podíamos detectar las líneas generadas, los potenciales eléctricos o las corrientes generadas por el músculo en dirección Z. Ahora la puedo hacer en dirección X. Entonces, de acuerdo a la ubicación de los electrodos, puedo determinar con diferentes intensidades ese campo generado por el tejido biológico. Ahora pasaré a determinar cómo es la distribución del campo o la distribución de esa intensidad o de esa sensibilidad a través de un eje que pasa por el músculo bíceps. Entonces trazaré una línea pasando por el músculo bíceps y evaluaré ese campo.
Para eso retornaría a la configuración anterior en la que tenía seleccionado los electrodos en la posición en esta posición, hasta acá, y procedería a trazar una línea que atraviese el músculo bíceps de lado a lado. Entonces, para eso iré a geometría, le diré al software que me trace una línea en la coordenada y 0.05, entonces iré a geometría, le diré línea, él me preguntará por vértices o coordenadas, entonces yo le diré que quiero trazar una línea en coordenadas en Y, en 0.05, en Z sería desde 0 y en X también en 0, ¿sí? Y que me la trace hasta 0, 0.05 y en Z, 350. Entonces él inmediatamente me construye esta línea central, la cual utilizaré luego para evaluar ese campo, esa distribución de sensibilidad en esa línea transversal. Entonces acá debo de nuevo solucionar el problema, darle compute y esperar a que dé solución. Listo. Una vez finalizada la simulación, vuelvo a observar la solución que tenía al principio, también las líneas de fuerza y las líneas de flujo. Ahora me interesa evaluar cómo es el comportamiento del vector J sobre esa línea que acabo de trazar. Para eso voy a resultados, le doy clic derecho, le digo que me agregue un plot en una dimensión. Luego ese plot en una dimensión le digo que me agregue una gráfica de línea. Con la gráfica de línea yo puedo seleccionar una línea que me interese evaluar. En este caso tengo que evaluar este segmento que tracé de lado a lado y evaluar cómo es cierta propiedad del campo en esa línea. Entonces puedo evaluar cómo es el potencial producido por esa corriente de 1 amperio. En el caso de que estuviera haciendo estimulación eléctrica, puedo mirar ese potencial y miro que va desde menos 45 voltios, incrementa de forma más o menos lineal hasta llegar al otro electrodo a 50 voltios. Eh, También puedo evaluar la componente del campo, entonces vengo a esta herramienta, la cual puedo elegir de la componente 1, propiedades eléctricas, corriente y carga, densidad de corriente, y puedo seleccionar la componente X, la componente Y o la componente Z y evaluar cómo sería ese campo. Entonces acá me muestra cómo es la componente X, la componente y la componente Z. En este caso, para nosotros, eh, la componente que mayor sentido tendrá en la solución será la componente Z, será la de mayor sensibilidad, pues estamos en dirección Z en esa, en esa, en esa distribución del campo.
Entonces, como se observa, muy cercano a los electrodos tendría una sensibilidad de 60 amperios por metro cuadrado, el cual reduce a medida que me alejo de ella, vuelve, incrementa y vuelve a acercarse a los 60 amperios por metro cuadrado. Eso en dirección Z. En dirección Y, observo también un efecto el cual se ve incrementado en los puntos de inserción de la corriente, y en dirección X lo mismo. En dirección X reduce un poco esa sensibilidad, no hay, no hay una distribución muy buena del campo en dirección X, como podemos observar. Los vectores no se desplazan mucho en dirección X cuando se encuentran en el interior del músculo, casi todos se alinean en dirección Z. Dirección Z, y en dirección Y miremos que en esta parte baja, pero cuando llegan al siguiente electrón vuelven a subir. Eso es lo que se observa acá. Entonces en dirección X no hay una buena sensibilidad, en dirección Y tenemos un incremento cercano a los electrodos, pero en la zona central del músculo se tiene sensibilidades muy cercanas a cero, que luego se reducen de nuevo cuando nos acercamos a los electrodos. Y en dirección Z me muestra eh, sensibilidades muy altas en la parte central del músculo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, podemos concluir que esta derivación presenta grandes sensibilidades en la dirección Z cuando el estímulo se encuentra, cuando la fuente del campo se encuentra en el centro. Es decir, si nosotros tenemos un dipolo eléctrico en esta dipolo de corriente en esta zona del músculo, podemos detectar con mucha certeza su componente Z. Pero cuando nos encontramos en las zonas próximas a los electrodos, o sea, cuando el dipolo se encuentra en las zonas próximas a los electrodos, podemos medir con mucha fidelidad la componente Y, aunque va a estar contaminada con algunas partes de la componente Z. Esto afirma gran parte de la teoría que hemos visto en clase. Y miren que en dirección X los vectores casi que no tienen componente, por tanto no hay una buena detección de las componentes X con esta derivación que acabamos de diseñar. Bueno, espero que les haya gustado esta introducción al modelado fisiológico de campos electromagnéticos con COMSOL. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.